Bienvenidos a la primera edición del ciclo de debates organizado por Redacción Médica y Gilead en torno a los 2 años de la pandemia de coronavirus. En esta ocasión contamos con 3 especialistas con las que abordaremos cómo se ha transformado el abordaje a estos pacientes con coronavirus. También trataremos cómo ha evolucionado el tratamiento de estos pacientes, así como los retos que ha supuesto en la investigación. Además, nos contarán cómo afrontan los retos a futuro para esta nueva enfermedad que tendrá que afrontar el Sistema Nacional de Salud. Ellas son Esther Dorca Badía, especialista en medicina interna del Hospital Sant Celoni de Barcelona. También estará Belén López García, farmacéutica adjunta y responsable del área de dispensación ambulatoria del Hospital Pare Taulí, y también Lourdes Mateu Pruñosa, especialista en medicina interna del Hospital Germán Trias. Bienvenidos a la primera edición de un ciclo de debates que ha organizado Redacción Médica en colaboración de Gilead, en el que vamos a abordar los 2 años de la pandemia de coronavirus de COVID-19. Pues bienvenidas a las 3, si os parece empezamos por cómo ha sido el manejo de este paciente con COVID-19. ¿Qué se ha aprendido sobre el abordaje de esta patología y de estos pacientes durante estos 2 años de pandemia que llevamos? Esther, si quiere comenzar usted. Bueno, se ha aprendido a marchas forzadas. La enfermedad nos atropelló al principio y dispensamos tratamientos que no teníamos validados, y con la urgencia se han administrado tratamientos cuya eficacia se ha demostrado con posterioridad que no existía. Incluso algunos tenían efectos secundarios importantes, ¿no? Bueno, ¿qué hemos aprendido? Pues que es importante trabajar en equipo, no solamente trabajar con los compañeros del hospital, sino trabajar en red para tener la certeza de que todos teníamos las mismas dudas, las mismas inseguridades, y que las seguridades que se iban generando en esta enfermedad se iban compartiendo de manera rápida a través de las redes. Las redes de WhatsApp y redes informales han ido mucho más rápido de lo que han ido las redes oficiales, afortunadamente. ¿Cómo lo han vivido en su servicio, en su hospital? Sí, nosotros también hemos aprendido que, no sé, al principio pensábamos que íbamos a averiguar la respuesta muy rápido y lo íbamos a, ¿no? Se iba a tratar, se iba a curar y se iba a acabar pronto. Pero al final lo que hemos aprendido es que cambia cada minuto, hay que estar constantemente actualizados, y eso, no puedes parar de aprender ni de estar al día en ningún momento, porque la información va cambiando súper rápido. Lo que un día es bueno, al día siguiente era contraproducente, y después otra vez volvía a ser bueno y después otra vez no. Entonces hemos aprendido eso, a vivir muy al límite, muy rápido, y eso sobre todo en red con el resto de compañeros del hospital y de otros sitios, porque si no es imposible llegar al conocimiento que se ha llegado en tan poco tiempo. ¿Qué aprendizaje destacaría usted? Hemos aprendido mucho. Primero, en la primera ola, ¿no? a hacer con los recursos que teníamos, ¿no? Estábamos escasos de recursos y no teníamos más, y teníamos que hacer con lo que teníamos. Hemos aprendido la importancia de ser rigurosos científicamente, y la importancia de los ensayos clínicos para encontrar, ¿no? tratamientos que podrían ser eficaces en la COVID-19, ¿no? Al inicio, como ya han dicho las compañeras, dábamos lo que pensábamos que iba bien, haciendo el símil con otras enfermedades, como con el VIH o con lo que iba bien in vitro, ¿no? Y hasta que no llegaron los ensayos clínicos no tuvimos evidencia. Hemos aprendido a escuchar a los pacientes, porque, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros pacientes que nos decían que tenían alteraciones del olfato y no les hacíamos mucho caso, ¿no? Y luego ha sido un síntoma que ha sido característico de las primeras variantes. Y no solo en el COVID agudo, ¿no? Luego en el síndrome post-COVID también hemos aprendido, ¿no? En qué consistía este síndrome gracias a escuchar a los pacientes, y hemos aprendido a trabajar en grupo y a trabajar en las diferentes especialidades, ya no solo atención primaria, urgencias, de internistas, de infectólogos, neumólogos, para que el paciente tuviese en cada momento el tratamiento más adecuado, sino
con otros grupos, ¿no? Que no estábamos tan acostumbrados a trabajar, como ¿no? Enfermería sí, pero la importancia de la enfermera en la COVID, desde los administrativos, ingenieros, arquitectos, ¿no? Han sido fundamentales en el manejo de esta pandemia. Han apuntado esa importancia, ¿no? ¿Cómo se han conseguido organizar o en potenciar ese trabajo multidisciplinar en estos 2 años? No sé si ha crecido esa forma de trabajo en vuestros hospitales. Ha sido básico, ¿no? Ha sido básico porque el enfermo, ¿no? Primero veía atención primaria, luego entraba por urgencias, llegaba al infectólogo, cuando necesitaba ventilación mecánica no invasiva pasaba al neumólogo y cuando esta no era suficiente iba a intensivos, ¿no? Un buen flujo, un buen diálogo entre todas las especialidades ha llevado a que el paciente, a conocer mejor al paciente y a que el paciente fuese mejor, sin ninguna duda. ¿Cuál es la experiencia en esa creación de esos equipos multidisciplinares? Bueno, nosotros trabajamos en un hospital muy pequeñito y en nuestro hospital, igual que en muchos otros, quien hemos llevado el peso de la enfermedad hemos sido los internistas. Nuestros pacientes han sobrevivido sin neumólogos, sin infectólogos y sin uciólogos, y cuando los hemos podido derivar han ido a parar a unidades de críticos que gestionaban neumólogos o intensivistas. Hemos aprendido mucho a trabajar en equipo al inicio, cuando no sabíamos nada, pero es verdad que muchas de las cosas que se consiguieron, en el sentido de que las direcciones escuchaban y se actuaba colaborativamente para atender a estos enfermos y se tomaban medidas de manera colegiada, este ánimo de colaboración, cuando las cosas han vuelto a su cauce y el COVID se ha transformado en una enfermedad más, muchos de estos mecanismos han desaparecido o han vuelto a lo que eran antes. Y bueno. En su servicio, los farmacéuticos, ¿cómo han Los trabajado farmacéuticos ya somos un servicio central que intentamos, bueno, no intentamos, damos servicio a todos los componentes de hospital, pero en este caso sí que nos hemos intentado centrar mucho en ir al mismo ritmo de los demás y en dar todo el apoyo que fuera necesario, tanto en conseguir toda la medicación en tiempos de escasez, contarla, medirla para intentar que haya para todo, ¿no? Que repartirla para todos los pacientes, adaptarnos a enfermería para que, ¿no? Cuando se han hecho todos los turnos maratonianos, que tuvieran el trabajo lo más fácil posible con el menor riesgo para el paciente. Y en ese sentido es lo que sobre todo al principio más he intentado ir todos a una para al final dar la mejor solución para el paciente, que es a lo que todos vamos. Y también un poco en el sentido de dar soporte al resto de pacientes que se han visto también con más dificultad de acceso al hospital y a sus médicos, para poder hacer también todo lo que sea posible para dar un poco ese apoyo, esa información que puedes dar para evitar ir al hospital, enviar medicación a sus domicilios y evitar un desplazamiento que pueda ser un contagio. Comentábamos cómo ha cambiado, ¿no? En estos 2 años, esos primeros meses que comentaba Lourdes. ¿Qué necesita ahora, cómo se debería dotar ahora al Sistema Nacional de Salud para tratar a estos pacientes, dada la situación que tenemos ahora de la pandemia? Más que el problema de tratar a estos pacientes, es cómo tratar a estos pacientes sin dejar de tratar al resto de pacientes, ¿no? Sin quitar tiempo de tratar a todos los demás pacientes que no han bajado, y aparte añadir como este pool de pacientes sin aumentar recursos. ¿Cómo se debería dotar? Desde los hospitales, los profesionales, ¿dónde creéis que se debería invertir? Yo creo que hay 3 poblaciones que aún no persistirán, que nos darán problemas con la COVID-19. Uno son los pacientes que no nos han querido vacunar, que continuarán ingresando, y ¿no? A los pacientes que nos ingresan ahora no vacunados se parecen mucho a los de la primera ola. Los pacientes frágiles, que aparte de todas sus enfermedades tienen la COVID-19, que es una masa más,
y luego todos los pacientes inmunodeprimidos que pese a las vacunas no tienen, no hacen respuesta, ¿no? Pese a que están vacunados, y en esto tenemos que ser capaces de detectarlos precozmente para ofrecerles tratamiento que previenan la enfermedad grave y el ingreso hospitalario, ¿no? Entonces tendríamos que ser rápido en detectar estos pacientes y crear circuitos para poder administrar estos tratamientos. En atención primaria, en hospitalización a domicilio o en el hospital, cada área conoce, ¿no? Sus entresijos. Bueno, Esther. y deberíamos de reclamar algunos de los recursos que se pusieron en la sanidad para que vuelvan, porque después del COVID hemos tenido un aumento de demanda de otros pacientes que quedaron quizá no bien controlados en la época COVID, porque no tenían miedo de asistir a los circuitos sanitarios o porque nosotros mismos les restringimos un poco el acceso, y porque hay que atender a estos pacientes con calidad, y hay que atender a estos pacientes haciendo una detección de nuevos pacientes, haciendo mapas epidemiológicos de cómo están las cosas en la sociedad, porque ahora no dirigimos esfuerzos en diagnosticar a todos, pero sí que tendremos que tener una red que nos permita detectar nuevas variantes, situaciones clínicas de más gravedad en las variantes que puedan venir en el futuro, ¿no? Y luego esperemos que vengan tratamientos que sean aún más eficaces y que nos permitan controlar mejor la enfermedad. Hemos visto que ya se trata de un virus muy contagioso y no demasiado estacional, ¿no? Seguimos con da igual en qué mes estemos, da igual, hemos visto diferentes olas. ¿Qué estrategias se pueden adoptar ahora para adaptarse a esos picos de incidencia? Bueno, hay que ser rápido en detectar la aparición de nuevos casos en la comunidad, ¿no? Hay que mantener las redes que se han creado de detección por parte de los epidemiólogos. Hay que aislar y secuenciar las nuevas variantes que nos permitirán detectar nuevos perfiles clínicos y de gravedad, y luego, bueno, más cosas que hay que hacer. Ser rápidos, como ha dicho ella, a la hora de hacer test diagnósticos en aquellos pacientes que son de riesgo, porque la estrategia de control de la enfermedad ha cambiado en detección de todos los pacientes a detección de los pacientes, de las personas susceptibles o vulnerables que necesitan prevenir la infección y tratar la infección precozmente. Y esperemos que vengan nuevos fármacos que tengan algo más de eficacia, ¿no? ¿Qué estrategia se debería llevar desde el punto de vista de la farmacia? La verdad es que no lo sé. Yo supongo que esto también está muy relacionado con la atención primaria, que se pueda, ¿no? Que al final es eso, detectar rápidamente que pueda haber un pico de incidencia y poder hacer algo contra ello antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Como nos ha pasado otras veces, ya tienes el pico muy alto. No sé si desde la farmacia hospitalaria no podemos aportar mucho. O del trabajo que lleváis también con otros servicios, ¿cómo lo vivís vosotros también? Porque al final os llega a todo el hospital, ¿no? Cuando hay esos picos. Claro, sí, al final nosotros lo que intentamos es adaptarnos lo más rápido posible a todas las novedades terapéuticas que puede haber para conseguirlo precozmente y poder tratar a los pacientes, y todo rápido sin perder tiempo. ¿Lourdes? Bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? Es crear circuitos para el tratamiento preexposición, ¿no? En aquellos pacientes vulnerables, inmunodeprimidos que no han hecho respuesta a las vacunas, y luego tratar rápidamente a aquellos pacientes que detectemos, ¿no? Los pacientes vulnerables, para intentar evitar la progresión a enfermedad grave.
Se ha puesto sobre la mesa los distintos tratamientos, ¿no?, con los que han ido contando los hospitales en las distintas olas, la incertidumbre, ¿no?, de aquel marzo, ¿no?, que vivimos todos. ¿Qué ha significado el concepto de innovación en el contexto de una pandemia con las dimensiones que ha tomado la del COVID-19? En este caso, hombre, hemos vivido un desarrollo de fármacos y de vacunas express, ¿no? Normalmente, si estábamos acostumbrados a que una vacuna, no sé, tarda 15 años en tener estudios, en sacarlo al mercado, de repente en meses hemos tenido muchísima información y evidencia de bastante calidad con muchísimos pacientes. Entonces, claro, esto creo que ha supuesto un antes y un después, porque nunca hemos visto esto. Supongo que tenemos que acostumbrarnos a poder manejar esta información que es tan rápida y tan imposible de actualizarse. Sobre todo eso, si no trabajamos con otros compañeros, al final haciendo trabajo entre todos, ¿no?, viendo lo que pasa en otros sitios, explicándote, entre comillas, las cosas unos con otros, para poder aprender lo más rápido y estar actualizado para llegar a los pacientes. También es verdad que esta innovación, esta salida al mercado de tantos accesos precoces y de tanta medicación también hace difícil conseguirlo de una manera rápida, porque de hecho ahora los nuevos antivirales pues todavía no son fáciles de conseguir por circuitos habituales. Entonces, claro, esta innovación también te hace dificultar conseguirlo todo a la velocidad que querríamos para todos los pacientes. ¿Cómo ha sido para los servicios esa adaptación express que comentaba Belén, a esa innovación tremenda que ha habido en estos 2 años? Bueno, como decía Lourdes, hay una cosa que es muy importante, y es que cuando tú estás delante de algo desconocido, lo primero es tener rigor científico, aplicar ensayos clínicos y evaluar qué es lo que estás haciendo, porque ante una enfermedad tan grave, lo que normalmente te apetece es dar un tratamiento lo antes posible. Hemos visto que muchos de estos tratamientos han resultado ser absolutamente ineficaces y con el riesgo de algunos efectos secundarios, ¿no? Por tanto, como dice Lourdes, yo creo que es mandatorio que los hospitales tengan en cuenta que es muy importante trabajar, pero que es muy importante ejercer investigación desde el primer momento. Hemos visto quedarse por el camino la citromicina, los antipalúdicos, infinidad de fármacos que ha habido que descartar, ¿no? Y han aparecido nuevos fármacos que han sido pues altamente eficaces. Básicamente es esto, ¿no? ¿Cómo ha sido en ese día a día para los profesionales ir adaptándose a todos esos protocolos, todos esos nuevos medicamentos? Ha sido difícil, y sobre todo explicarle a los compañeros, ¿no?, que iban cambiando. Yo pienso que nos ha cambiado la mentalidad, ¿no? Ahora, cuando ingresa un enfermo con COVID, lo ideal es que esté en un ensayo clínico, ¿no? Y esto tendría que ser con muchas enfermedades para intentar, ¿no?, encontrar el tratamiento óptimo. Y ha cambiado la mentalidad, ¿no?, por ejemplo, de los médicos adjuntos de servicio de enfermedades infecciosas, ¿no? Cuando ingresa un paciente, ¿en qué ensayo puedo poner ¿no?, para ayudar, ¿no?, para avanzar en la investigación, ¿no? El hecho de crear plataformas a nivel mundial, ¿no?, para que ¿no?, siempre ha habido brotes en diferentes momentos, en diferentes ciudades de todo el mundo, ¿no? Y cuando había en Sudamérica, los enfermos se incluían en Sudamérica, cuando teníamos nosotros el brote, nos incluíamos nosotros, ¿no? El hecho de trabajar a nivel mundial también es muy importante. Lo hemos tocado un poco por encima, esa evolución. ¿Consideran que fue rápida en esos 2 años, que se actuó en las primeras olas suficientemente rápido en la parte terapéutica? Quizá demasiado a veces, ¿no? Porque el tiempo después te ha puesto las cosas en su sitio. Pero es verdad que ha habido una cantidad enorme de innovación en esta enfermedad, sí. Sí. Desde su punto de vista. Yo creo que sí, que se actuó rápido, pero claro, al final, al tener tan poca información, al principio se actuó en ensayo y error.
Y claro, al ir, ¿no? A medida que íbamos para adelante, íbamos mirando lo que íbamos haciendo hacia atrás, pues se fue viendo que lo que primero pensábamos que iba a funcionar, pues podía ser, como decías tú, incluso contraproducente. Pero sí que se actuó, vamos, yo pienso que muy, muy, muy rápido. Lourdes. Sí, se ha actuado rápido, ¿no? Los ensayos se han diseñado de una manera, ¿no?, súper veloz, y hemos tenido resultados gracias a esta colaboración, ¿no?, con todos los países de una forma muy, muy, muy rápida, muy, muy precoz. En el punto en el que estamos, ¿no?, hablábamos de mucha gente ya vacunada con 3 dosis, también la otra parte, ¿no?, la que comentaba Lourdes, de esa pequeña parte de la población que no se ha vacunado. ¿Cómo deberían convivir los tratamientos con las vacunas? Es importante, ¿no? No pueden desaparecer ni podemos dejar de hacer investigación en tratamientos para la COVID-19 porque vamos a continuar teniendo todos los pacientes, ¿no? Bueno, los pacientes o que no se han vacunado o que no han podido hacer respuesta. Y es importante continuar con tratamientos con los antivirales, con los inmunomoduladores, ¿no? Para encontrar el tratamiento óptimo que a día de hoy aún no lo tenemos, aunque hemos avanzado mucho. ¿Vale? Sí, yo creo que al final, aunque se intenta protocolizar y más o menos hacer todas las cosas de una manera muy similar, al final lo importante es el paciente y si buscas una medicina personalizada y adaptada a cada circunstancia particular, no podemos olvidarnos ni de vacunas ni de tratamientos. Tendrán que convivir y tendremos que seguir investigando y averiguando. Y supongo que además fomentando las dos patas, ¿no? Hombre, afortunadamente, las vacunas han salvado muchas vidas. Es probable que venga una nueva generación de vacunas que quizá permita prolongar la eficacia en el tiempo, porque la respuesta inmunitaria decae con el tiempo y tal vez consigamos alguna vacuna que tenga más eficacia en este sentido. Y qué duda cabe que esta es la primera medida y la que ha salvado más vidas en el tema del coronavirus. Pero también es muy importante encontrar nuevos tratamientos en el tema, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales. Parece que son resistentes a las variantes, bueno, a la variante actualmente circulante, que es la Omicron, o al menos no del todo sensible, ¿no? Y luego los fármacos antivirales son eficaces, mejoran la respuesta clínica, pero por ejemplo no consiguen controlar la carga viral de estos enfermos, así que necesitamos mejorar. Y luego tenemos que saber qué inmunomodulador será el mejor en el momento que toque, y si va a ser el mismo para todos los pacientes o habrá que ajustarlo dependiendo de la respuesta hiperinmune que hagan. Para seguir avanzando, como dice Esther, supongo que hay que seguir investigando, ¿no?, y potenciando todo esto que comentaba también Belén y ha comentado al principio Lourdes, de que ha sido express, ¿no?, todo el tema de los ensayos también. ¿Cuáles son para cada una los 3 retos principales que tiene la investigación sobre el COVID ahora mismo, 2 años después del inicio de la crisis sanitaria, al menos en España? ¿Lourdes? Una es el tratamiento, disminuir la mortalidad en el enfermo grave que requiere ventilación invasiva. También, ¿no?, encontrar vacunas o mirar, ¿no?, ir adaptando las vacunas a las nuevas variantes y mirar, ¿no?, la durabilidad de esta respuesta inmunológica. Y luego tenemos el síndrome post-COVID, que no hay que olvidarlo, ¿no?, y encontrar la fisiopatología y tratamientos eficaces para mejorar la calidad de vida de tantas personas que estarán afectadas, también es importante. ¿Belén? A mí me parece muy importante eso, poder avanzar a la misma velocidad que va avanzando el COVID, ¿no? Porque que a medida que vaya habiendo nuevas variantes, que nosotros también podamos estar a la misma velocidad y poder ir, bueno, capeando como se puede. Y también sí, quedan todavía como
el síndrome post-COVID, hay como muchas lagunas que aún no se sabe nada y tampoco sabemos si a largo plazo también va a haber más repercusiones que desconocemos y seguramente se habrá que tratar y acompañar a los pacientes en estos momentos. Esther. Creo que no puedo aportar mucho, porque estoy de acuerdo en que el COVID persistente es un problema porque afecta a un gran número de pacientes. Hay diferentes tipos de COVID persistente, ¿no? El que tiene síntomas que nosotros presumimos que son por reacción inmunológica después de la infección. Hay aquellos pacientes que tienen enfermedades inmunodepresoras que hacen que este COVID persistente sea por persistencia de la infección por el mismo COVID. Y en este grupo de pacientes no sabemos aún qué tratamientos son los mejores para conseguir controlar esto. Y luego estaría bien poder identificar de todos estos pacientes que tienen, que consideramos grupos de riesgo, que son un montonazo, cuáles de ellos tienen algún otro factor que nos permitiera predecir el que van a poder presentar una enfermedad de mayor gravedad. Y no sabemos, hay mucho sin saber aún. Yo recojo las aportaciones que están haciendo sobre el long COVID, sobre el COVID persistente. No sé si 2 años después se tiene suficiente evidencia, si se está investigando lo suficiente, si se distingue bien qué es COVID persistente de secuelas que han podido quedar, si predominan las neurológicas, las respiratorias. ¿Qué se sabe hasta ahora del COVID persistente y qué reto supone? Ahí se mezclan muchas cosas, claro. Y por lo que yo sé, el grupo que está trabajando más este tema que yo conozca son ellos, los de Canruti. Así que lo dejamos para Lourdes esto. No, sabemos bien poco, aún no sabemos la fisiopatología, ¿no? Sí que, como ha dicho, hay diferentes hipótesis, la persistencia viral, la autoinmunidad, la inflamación persistente, pero aún no sabemos exactamente y probablemente no todos los pacientes, porque no todos los pacientes se comportan igual, la causa no sea la misma en todos los pacientes, o hay algunos pacientes que probablemente tengan varias causas y no sabemos aún cómo tratarlos y estamos haciendo los mismos errores que al inicio de la COVID aguda, que dábamos tratamientos porque nos pensábamos que funcionarían sin tener ninguna evidencia, y esto es lo que se está haciendo en la COVID persistente. Se están dando tratamientos sin tener ninguna evidencia porque pensamos que funcionarán, y lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho en la COVID aguda, hacer ensayos clínicos para ver qué tratamientos funcionan y qué tratamientos no funcionan y ser rigurosos nosotros como médicos, ¿no? Yo siempre digo que el paciente que se encuentra mal, que el paciente que no puede trabajar, que no puede cuidar a sus hijos, es normal que se tome todo lo que oiga en las redes o lea en las redes, ¿no? De que puede funcionar, pero nosotros como médicos tenemos que ser rigurosos y crear esa evidencia. Supongo que a nivel de farmacia también supone un desafío tremendo. Sí, sobre todo estar al tanto de toda la evidencia y de la no evidencia y la desinformación que pueden tener los pacientes para poder también acompañarlos y evitar eso, que puedan estar tomando, no sé, cosas que oyen por la tele, por internet, que encima pueden ser a lo mejor contraproducentes para sus enfermedades de base que ya tengan o incluso para esto. Yo entiendo que la gente tiene que estar desesperada en encontrar una solución, pero siempre lo que tenemos que hacer es acompañarles, intentar dar información científica y veraz para que puedan elegir por lo menos con más información y no solo lo que se oye y se escucha, que no te puedes fiar. ¿Cómo puede la investigación atajar los problemas derivados del COVID? No solo ya el COVID persistente, sino otros problemas que tienen los pacientes que han pasado el virus. Bueno, creo que ya lo hemos dicho, ¿vale? La investigación pues, nos permitirá saber qué es lo que causa los problemas al paciente en cada momento, ¿no? Si es el COVID persistente, pues podremos saber si la causa es inflamatoria, si la causa es persistencia de la infección,
o si la causa es un problema de respuesta inmunológica. Y la investigación nos permitirá, dependiendo de cómo lo atajemos, pues saber qué tratamientos son eficaces. Después también la investigación tiene que poner en su sitio qué exploraciones complementarias necesita cada paciente, porque son pacientes a veces muy hiperexplorados en cuanto a exploraciones complementarias, que yo entiendo que fuera de un contexto de investigación no tienen sentido, porque es probable que haya otras enfermedades infecciosas o no que causen estos efectos secundarios y no se investigan tanto pues porque no son COVID, ¿no? Bueno, el tiempo nos tiene que ayudar a poner las cosas en su sitio. La investigación nos puede ayudar a buscar mejores vacunas, la investigación nos puede ayudar a encontrar mejores antivirales que sean más capaces de atajar la replicación viral. La investigación nos puede ayudar también a modular esta respuesta hiperinmune. Y la investigación nos puede ayudar a encontrar monoclonales que sean eficaces en las nuevas variantes. ¿Belén? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la investigación es imprescindible para saber exactamente qué es lo que está pasando, y una vez sepa con más información sobre cómo funciona, qué hace el COVID en el cuerpo, realmente dónde ataca, qué proteínas se utilizan, buscar moléculas y dianas terapéuticas mucho más específicas, con menos efectos secundarios y que se adapten mejor también a las derivaciones del COVID. ¿Lourdes? Yo, la la última un poco añadir, ¿no? La investigación es clave para resolver todas las preguntas que aún hay sin respuesta, tanto en la COVID aguda como en la COVID persistente. Es fundamental, ¿no? Sin la investigación no avanzaremos. Desde su opinión, ¿creen que los tratamientos antivirales que han ido saliendo contra el COVID son las mejores armas para frenar las olas de ingresos hospitalarios? No, yo creo que la mejor arma es la vacuna, seguro. Pero los antivirales ayudan mucho a tratar a los enfermos que los vivimos en situación pues, de gravedad o para prevenir la evolución de esta enfermedad. ¿Belén? Sí, yo también creo que las vacunas son clave y además lo hemos visto como bastante claramente desde la primera ola hasta las últimas. Las vacunas están muy relacionadas en cómo podemos estar ahora y cómo estábamos. Pero sí que es verdad que los tratamientos antivirales han ayudado mucho a poder tratar a los pacientes. ¿Lourdes? Sí, igual las vacunas son clave, pero los antivirales tienen que existir porque tendremos los pacientes que no responderán a las vacunas. ¿No? Entiendo eso, ¿no? Que son necesarios tanto unos como otros, ¿no? Sí. Vale. Comentábamos antes también un poquillo de los retos a nivel del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Donde iba a ser necesario invertir, en qué dotaciones se podía hacer más hincapié, ¿no? ¿Cuáles son los retos a nivel profesional para manejar el paciente y también en qué situación ha quedado la humanización durante estos 2 años, después de todo lo que se ha vivido en los hospitales al principio de dificultades o para evitar los contagios, obviamente, de poder acompañar a los pacientes, de que estuvieran con sus familias? Allí los profesionales habéis tenido que dar un paso adelante, ¿no? En esa parcela de humanización. Sí, seguro, pero nosotros hemos estado al lado de los enfermos, pero quien se ha llevado la palma es enfermería y los auxiliares técnicos sanitarios. Estos son los que han pasado más horas al lado del paciente y los que han conllevado las situaciones de enfermedad. Porque nosotros, es verdad, hemos visitado a los pacientes, hemos pasado muchas horas, pero quien ha sufrido más esto es enfermería y auxiliares, seguro. Sí. Nosotros desde la farmacia, sobre todo desde donde yo estoy, desde la farmacia ambulatoria, lo que más intentamos es los pacientes que no tenían COVID pudieran mantener su medicación habitual sin necesidad de moverse, intentando acercar la medicación al paciente mediante mensajería, voluntarios, oficinas de farmacia y de 1000 maneras. El problema que hay ahora es que todos esos recursos que
que había al principio ya no los tenemos. Entonces faltaría, bueno, una parte que sí que hemos aprendido y una manera de trabajar que hemos tenido diferente, ¿no? Para acercar al paciente, ¿no? Las teleconsultas, cambiar un poquito la atención al paciente para facilitarle también a ellos. Pues ahora faltaría poder mantenerlo con los recursos que tenemos. No, en cuanto a la humanización ha sido importante, también hemos hecho un cambio, ¿no? Al inicio de la pandemia teníamos a los pacientes aislados, no dejábamos, ¿no?, que entrase nadie a verlos por el miedo que teníamos sobre todo a que se contagiase, ¿no?, en los familiares. Ha habido un cambio al hospital, aunque no está más restringido. Nos hemos humanizado más, permitiendo, ¿no?, la entrada de los familiares. Yo pienso que hemos aprendido mucho y una de las cosas que más nos impactó a todo el personal sanitario es, ¿no?, la sensación de soledad que tenían nuestros pacientes, ¿no? Es lo que más, ¿no?, una de las cosas que a mí más me impactó, ¿no? El primer paciente que se me murió solo, me fui yo a llorar, ¿no? Es una cosa que nos ha impactado y además estábamos como obsesionados. Habéis informado, ¿no? Yo siempre decía a todo el equipo, habéis informado a los familiares, era como una obsesión, ¿no? Para que ¿no? Quita este aislamiento, ¿no? Y esto ha cambiado a lo largo de que hemos conocido más la enfermedad, de que la gente ha estado vacunada y hemos tenido menos miedo, ¿no?, de que se infecten los familiares. Nos ha dado, ¿no?, grandes enseñanzas el COVID. Pese a esas enseñanzas, todavía hoy siguen surgiendo nuevas noticias, ¿no?, nuevos avances, nuevos indicaciones, ¿no?, del tratamiento de este virus. Hoy, por ejemplo, ha salido una nueva indicación del medicamento Remdesivir. ¿Qué papel ha jugado este fármaco durante la pandemia? ¿Lourdes? ¿O Esther, perdón? No. Bueno, no sé, nosotros participamos en el primer, ¿no?, en el ensayo, en el INSIGHT, y fue un antes y un después. Yo me acuerdo que cuando tuvimos los resultados ¿no?, como cuando Fauci salió por la tele a decir los resultados, no solo saltamos todo el equipo investigador, toda la planta, enfermeras y auxiliares, empezamos a aplaudir, ¿no?, porque era como un brote de esperanza, ¿no? Y aquí también la importancia de incluir no solo a los médicos en el equipo de investigación, ¿no? Incluimos auxiliares, incluimos enfermería, el personal administrativo, ¿no? Y era como un logro, un pequeño logro de todos, ¿no? Y fue la primera esperanza. Posteriormente, ¿no?, con los resultados de la prevención en los enfermos no hospitalizados, ¿no?, cuando salieron los resultados dijimos, bueno, nos evita más de un 80% los ingresos, ¿no? Y ya yo creo que, ¿no?, que nos ha ayudado mucho, pero no hemos parado nunca, ¿no? A pesar de tener un antivírico que no era perfecto, pero sí que nos ha ayudado, hemos continuado, ¿no?, haciendo la investigación con los demás fármacos, tanto con los anticuerpos monoclonales como con los inmunomoduladores. A veces, ¿no?, el SARS-CoV-2 va más avanzado que nosotros, ¿no? Y cuando investigamos un monoclonal resulta que hay una nueva variante que ya no es válido ese nuevo antimonoclonal, ¿no? Con lo que dices, todos los enfermos que he incluido no ha servido. Pero bueno, no sabemos, ¿no?, si una variante que vendrá, si viene otra variante, puede ser que sea o no sean efectivos. ¿Belén? Yo opino lo mismo. Para nosotros fue un rayo de luz, porque de repente de pasar de tener un arsenal terapéutico limitado y de características bastante heterogéneas y que tampoco se sabía muy bien si iba a funcionar o no, a tener un medicamento con la indicación aprobada y que sabes que tenía actividad contra el virus, pues fue bastante un rayo de luz de decir, bueno, pues parece que hay una salida y por lo menos
aunque no es perfecto y no va a hacer que desaparezca, sí que podemos salvar pacientes, acortar estancias, ganar tiempo al fin y al cabo. Esther. Bueno, ha sido un medicamento útil, esto está claro. Y para mí, para una de las cosas que me ha tranquilizado más es para, una vez abrimos los hospitales y hubo la posibilidad de que vinieran muchas visitas, hubo mucho COVID nosocomial, que traían los familiares, y el hecho de que tú tengas un paciente ingresado y se contagie dentro del hospital, pues ¿qué quieres que te diga? Es un factor adicional de preocupación. Y en este sentido nos ha dado la tranquilidad de que teníamos una arma que era eficaz, y por tanto, para mí en este punto ha sido lo más tranquilizador. Para lo demás también, no estaba mal, pero para esto... Hemos hablado de nuevas indicaciones, de nuevos tratamientos, de lo que se ha aprendido en el trato al paciente. Hemos comentado que es necesario que sigan algunos de los recursos que se invirtieron. También la rapidez con la que nos hemos tenido que adaptarnos, la sociedad a estos tiempos pandémicos, pero en los hospitales sobre todo a ese aprendizaje continuo y a la innovación que iba llegando. Os voy a pedir una conclusión a cada una del debate que hemos tenido. ¿Qué aprendizaje, qué retos a modo de conclusión sacamos de este debate y de estos 2 años de pandemia que llevamos ya? ¿Quién quiera empezar? Bueno, que la investigación es clave y los ensayos clínicos son claves para encontrar los tratamientos de esta enfermedad y de otras que probablemente vendrán. Que hay que crear unos buenos circuitos para detectar y poder dar tratamientos al paciente vulnerable, al paciente inmunodeprimido, y que hay que investigar también en la COVID persistente, tanto en la fisiopatología como en nuevos tratamientos. Y que hay que invertir. Para todo esto hay que invertir dinero. Sin dinero no se puede hacer investigación. Belén. Yo sí creo que hemos hecho un buen trabajo de adaptación desde el hospital, adaptarnos a la enfermedad, a los pacientes, a cómo se ha hecho todo. No hemos dejado de mirar hacia atrás y ver cómo hemos hecho las cosas para intentar mejorarlas. Y sí, mi conclusión es que tenemos que seguir así, yendo hacia adelante y sin parar de mirar hacia detrás para poder estar a la altura. Esther. Bueno, y para mí lo importante ha sido el trabajo en equipo, tanto dentro del hospital. La verdad es que una experiencia dura une mucho más a los equipos, y el pasar por una experiencia con miedo, con incertidumbre, con muchas dificultades personales, une mucho a los equipos y compacta la capacidad de trabajo. Esto ha sido una parte positiva, pero también el trabajo en equipo se ha dado entre diferentes hospitales, entre diferentes compañeros y entre diferentes niveles asistenciales. Yo creo que se ha democratizado mucho el conocimiento, y que la difusión del conocimiento ha sido rápida por medios formales e informales, y yo creo que esto ha sido un gran logro. Y la sensibilidad de los compañeros con respecto a los que no teníamos tantos recursos. Es verdad que cuando había un paciente que lo teníamos en urgencias intubado y nosotros ya no damos más de sí porque somos un hospital muy pequeño, que no tenemos UCI ni tenemos recursos en este sentido, pues los compañeros tenían mucha sensibilidad a la hora de drenar estos pacientes a las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, estuvo bien, dentro de todo estuvo bien. Muchísimas gracias a las 3 por participar. Esperemos que, como dice Esther, pues todo ese aprendizaje, pese a lo duro que ha sido la pandemia, nos sirva, ¿no?, para ese futuro, para los próximos retos de COVID persistente, de tratamientos. Muchas gracias una vez más a las 3 por venir, y con estas conclusiones damos por finalizado el debate. Muchas gracias. Gracias.